Mis amigos, buenas noches. En el libro de Éxodo, en el capítulo número 3, la semana pasada estábamos hablando de esa experiencia que Moisés tuvo al encontrarse con Dios. Y debemos hacer un breve repaso para entrar en el tema de esta noche. En Éxodo capítulo 3, versículo 12 en adelante, hay un encuentro, hay un acercamiento interesante entre Dios y Moisés. Dice el versículo 12, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llegó yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre, para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos y diríjanos, Señor. Permítanos en esta hora comprender su palabra y recibirla conforme a su voluntad. Señor, que su Espíritu Santo nos hable a través de ella, que su gracia nos asista, que ningún ruido haya en nuestra mente y que podamos comprenderla real y verdaderamente. Que esa comprensión se traduzca en una vida más santa, una vida más pura, una vida más humilde. Que en nosotros se refleje y se revele el carácter precioso de Jesús. Señor, guíenos en esta hora. Diríjanos paso a paso. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. ¿Qué significa yo soy? ¿Qué quiere decir Dios cuando dice que su nombre es yo soy? Ya hemos dicho algunas cosas en el pasado y solo vamos a hacer algunas precisiones para comenzar el tema de esta noche. Yo soy envuelve más que una definición filosófica, más que de una definición semántica, más que una definición etimológica, más que una definición de un concepto, encierra una definición relacional, una definición práctica, una definición pragmática, una definición oportuna, una definición no solamente de un nombre, sino de lo que una persona divina puede hacer y es capaz de hacer. Yo soy trasciende el simple hecho de ser una variante de un verbo ser en hebreo. Va más allá del simple hecho de decir que significa el que tiene existencia en sí mismo. Es mucho más que decir que significa alguien que no tiene principio ni fin. Es más que eso. Yo soy significa que este personaje no está atrapado en el tiempo. No tiene pasado, ni presente, ni futuro. Para él siempre es un presente constante. Puede ver el pasado desde el presente. Puede ver el presente desde el presente. Y puede ver el futuro desde el presente. Yo soy significa alguien que ha sido, que es y que seguirá siendo. Yo soy es un personaje que aparece definiendo un nombre bajo la circunstancia de un pueblo que está esclavizado en una nación, la nación más poderosa del mundo. Está escogiendo como paladín a un hombre que solo tiene un palo en la mano. Y ahora le dice a ese hombre, vamos a cumplir una misión increíble para los hombres. Un hombre con un palo en la mano contra el ejército más poderoso de la tierra. Y detrás de él, el gran yo soy. El todopoderoso Dios. Y más adelante le dice, mira, yo me hablé a Abraham, le hablé a Isaac, le hablé a Jacob, con mi nombre todopoderoso, pero con mi nombre Jehová no me le di a conocer a ellos. De eso vamos a hablar mañana si Dios quiere. Es tan interesante estudiar el nombre de Dios. Es tan emocionante conocer y comprender el nombre de Dios, que entonces descubrimos que más que un nombre o título, Dios está presentando una función que Él quiere cumplir. ¿Cuál? Sacarnos de la esclavitud del pecado. Sacarnos de la esclavitud de Egipto y hacer de nosotros su pueblo, una nación santa y poderosa. ¿Tiene sentido esto, sí o no? ¿Sí o no? Por eso yo soy es trascendente.
Yo soy va más allá de la comprensión humana. Hay un libro, maravilloso libro. El libro se llama El conocimiento del Dios Santo. El autor es A.W. y el apellido se escribe T-O-Z-E-R. En español se leería Tozer. Ese es un libro pequeñito, pero es algo maravilloso. El libro intenta presentar a los cristianos una idea más o menos clara del Dios que dicen creer. Porque, dice el autor del libro, nuestra vida, nuestro cristianismo, nuestra experiencia quedará determinada por el concepto que tenemos de Dios. En nuestra vida reflejamos lo que creemos acerca de Dios, cómo definimos a Dios. Nuestra vida refleja, en realidad, nuestra creencia con relación a Dios. ¿Se entiende, por favor? De allí la importancia de estos estudios. Luego les voy a decir más de lo que dice ese libro, pero yo quisiera seguir aquí con la Biblia. Vamos a seguir trabajando con la Biblia. En el libro de Éxodo capítulo 3, entonces Moisés presenta su experiencia con Dios y en esta entrevista. Hay una cita que quiero leer para ustedes, está en el manuscrito 5A de 1895. Escuche qué cosa linda. Yo soy significa una presencia eterna. ¿Una presencia cómo? Eterna. El pasado, el presente y el futuro son todos iguales para Dios. Él ve los acontecimientos más remotos, tanto de la historia del pasado como del futuro muy distante, con una visión tan clara como nosotros vemos lo que sucede diariamente. ¿Qué cosa hace Dios? Él ve el pasado, pero también los acontecimientos del futuro en una forma tan meridiana y tan clara como si estuvieran pasando ahora mismo. Él no está atrapado en el tiempo. Dios está fuera del tiempo, porque el tiempo es un espacio que se abrió con el pecado. Dios está en la eternidad y habita en la eternidad. Se hizo hombre para entrar en nuestro tiempo, en nuestro espacio. Gálatas 4:4 dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Vino Cristo en el tiempo? Vino Cristo en el tiempo. ¿Se sometió a este tiempo? Sí. ¿Vivió 30 y tantos años con nosotros? Sí, Señor, y cumplió su misión. Y luego se salió de aquí y regresó donde Él estaba antes, para interceder por nosotros. Somos tan favorecidos, somos tan privilegiados, pero no entendemos nuestros privilegios porque no tomamos tiempo para conocer a nuestro Dios. Si le conociéramos, qué distinta sería nuestra vida. Si lo entendiéramos, qué diferentes seríamos. ¿Qué dice Romanos 8:32? El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pablo pregunta, ¿cómo no nos dará juntamente con Él cuánto? ¿Verdad que nos hace falta entender ese versículo? ¿Sí o no? ¿Cuál es el problema? No conocemos a Dios. Mi pueblo se perdió por falta de ¿qué? De conocimientos. Dice aquí el pensamiento, no sabemos lo que está delante de nosotros, y si lo supiéramos, no contribuiría a nuestro bienestar eterno. Dios nos da una oportunidad para depositar fe y confianza en el gran yo soy. ¿Estaba esclavo el pueblo? Estaba esclavo. ¿Estaba siendo maltratado? Estaba siendo maltratado. ¿Estaban sufriendo? Estaban sufriendo. ¿Escogió Dios a Moisés para hacer un trabajo grande? Lo escogió Moisés. ¿Pero sigue esclavo el pueblo? Sigue esclavo. ¿Tenía Moisés que depositar fe en las palabras de Dios? Sí, Señor. Y aquí comienza la experiencia gloriosa que tiene todo cristiano. Nadie sale de la esclavitud del pecado si no tiene fe en el todopoderoso Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Éxodo capítulo número 3. Y estamos repasando. En Éxodo 3, Dios dice a Moisés, número 1, ¿quién es Él? Capítulo 3, versículo 12 al 15. Yo soy Yahvé, yo soy el tetragramaton, yo soy YHWH, yo soy, tristemente la traducción de la Reina Valera, yo soy Jehová, pero ya explicamos el asunto de cómo apareció el nombre Jehová.
Pero número 2, en el capítulo 3, Dios también le dice a Moisés qué hará él por su pueblo. Los versículos 16 en adelante aparecen unas frases poderosas. Por ejemplo, Dios le dice, yo os he visitado. Dios dice, he visto. Dios dice, os sacaré de la aflicción de Egipto. Dios dice, yo extenderé mi mano. Dios dice, heriré a Egipto. Y Dios dice, ustedes despojarán a Egipto. Le dice quién es él a Moisés y qué él hará en beneficio de su pueblo. Es el mismo Dios que tú tienes y yo tengo. Es el mismo Jehová, es el mismo Yahvé, es el mismo yo soy el que soy. No estamos solo ni huérfanos. El problema es que no lo conocemos. Si lo conociéramos, las cosas serían diferentes. Y ahora sí vamos a entrar al trabajo de esta noche. Capítulo 4. Éxodo capítulo número 4. Hay 2 temas en el capítulo número 4 de Éxodo. El primer tema, pruebas de que Dios se le apareció a Moisés. Y el segundo tema, si quieren que nos adelantemos un poquito, tiene que ver no solamente con que Dios se aparece a Moisés. Es la pregunta, ¿es Moisés el hombre para la tarea? Y entonces aquí están las respuestas. Capítulo 4, Éxodo capítulo 4, versículo número 1. Veamos qué dice el verso 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, ¿qué cosa? Una vara. Hay 3 señales que Dios le da. La vara, número 2, la lepra, y número 3, la sangre. Trabajemos primero con la vara. En la época de Moisés y en el Medio Oriente, el significado de la vara era muy interesante y muy poderoso. La vara se comparaba en ese tiempo con un cetro de un rey o de una persona con poder y autoridad. La vara se convirtió en ¿qué cosa? En una serpiente. En la época de Moisés, principalmente en Egipto, la serpiente, especialmente la cobra, era símbolo de sabiduría y de inteligencia. Era símbolo de ser la reina de los animales. Hay una cosa interesante cuando se habla de la serpiente. ¿Han visto que la serpiente tiene la lengua cuando la saca dividida? La lengua de la serpiente, más que una lengua, es una antena. La serpiente tiene una computadora tan sofisticada en su cerebro que es capaz de detectar a 2 kilómetros o a 1,5 millas o más la presa que quiere tener. Cuando saca la lengua, la antenita sale para tomar información del medio ambiente, la temperatura, etcétera, etcétera. Y cuando entra la lengua, recibe la información. En la antigüedad, algunos escritores dicen en relación a la serpiente lo siguiente. La serpiente era considerada como un símbolo de sabiduría y conocimiento. Los egipcios a menudo adoraban a la serpiente y las cobras eran un símbolo de la realeza. Versículo 17, capítulo 4. Mire lo que le dice Dios a Moisés. 4:17. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual, ¿qué cosa? Harás las señales. Y en el versículo 20, mire cómo le llama a la vara. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y lo puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. ¿Y qué dice ahora? Tomó Moisés también, ¿qué cosa? La vara de Dios, ¿dónde? En su mano. La vara significaba entonces realeza, poder y autoridad. Así que ese palo ahora se convierte en un símbolo. Realeza, poder y autoridad. ¿Para qué le hizo Dios resaltar la vara a Moisés? Para decirle, este palo que tú tienes en la mano te dice a ti que yo te estoy enviando. Este palo en tu mano es como un cetro de un rey. Ahora esta vara que tú tenías se convierte en un símbolo mío para decirte a ti que yo soy el todopoderoso Dios que te estoy mandando. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Para qué sirve una vara? Para nada. Pero cuando es la vara de Jehová, sirve para todo. ¿Sí o no? ¿Qué tú tienes en la mano? Algunos solo tienen un lapicero. Pues conviértelo en una vara de Dios. Algunos tienen el canto, el don de cantar. Ponlo en las manos de Jehová para que se convierta en una vara de Jehová. Algunos solamente tienen una aguja. Póngale en la mano de Jehová. ¿Qué usted tiene en la mano? Conviértalo en una vara de Jehová. Y usted verá la gloria de Dios usando esa vara. ¿Sí o no? ¿Qué usted tiene en la mano? Usted tiene millones. Póngalo en la mano de Jehová. La lepra.
La lepra es un símbolo de juicio. De hecho, Números capítulo 12, versículos 7 al 10, nos traen una historia triste, pero que ilustra bastante bien lo que estamos diciendo. Números capítulo 12, versículos 7 al 10. ¿Se acuerdan de María? Números capítulo 12, versículo 7 en adelante. Dice el verso 7. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba como leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba como leprosa. ¿Quién sabe si esa experiencia de lepra con Moisés era una advertencia de Dios para decirle, mi negro, ponte claro, porque esto es serio lo que vamos a hacer? ¿Los trabajos para Dios son serios o no son serios? ¿Sí o no? Cuando vamos a cumplir una obra, una misión de Dios, ¿deberían tomarlo bien en serio? Entonces, ¿por qué lo tomamos tan relajadamente? ¿Es real Dios? Recuerde, querido, que Dios hace juicio. Si nosotros pensáramos más en lo serio que es Dios y en la seriedad de la obra de Dios, ¿verdad que actuaríamos diferente a como lo hemos hecho últimamente? ¿Sí o no? ¿Iba Moisés a representar a Dios? ¿Venía Moisés a hablar en nombre de Dios? Mire, la cosa se pone tan interesante que llega un punto donde Dios le dice a Moisés, tú vas a hacer el papel de Dios y Aarón va a ser el profeta. Cosa rica. Yo hablo contigo y te digo a ti. Tú le dices a Aarón y Aarón habla. Porque Moisés siempre decía, que se me olvidó el idioma, que no me acuerdo del idioma. Mira, estate tranquilo. Y me gusta más adelante, dice, es como que se medio molestó el Señor. Eso lo vamos a estudiar ahorita en un momento. A mí me gusta Dios. Una pregunta le hago. ¿No notan ustedes a Dios como involucrándose, envolviéndose con la situación del pueblo? ¿Sí o no? Oiga eso, dándole prueba a Moisés de que, para que crean que sí, que yo te mandé. A mí me gusta el Señor. Dios desde su trono alto y sublime desciende para ponerse al nivel del hombre, sin dejar de ser santo, sin dejar de ser puro, sin dejar de ser Dios. Nosotros también podemos involucrarnos con la gente sin dejar de ser puro, sin dejar de ser santo, sin dejar de ser humildes. Jesús lo hizo, ¿sí o no? Se hizo carne y habitó entre nosotros, pero Él no se relajó, mantuvo esa seriedad. Mira lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 8. Ay, la Biblia es tan sabrosa que uno mientras más la estudia, más la saborea. Hebreos 1, 8. Mire qué cosa rica. Siempre me gustó este versículo porque alguna gente piensa que ser consagrado y ser serio es ser aburrido. Y eso no es verdad. Dice el versículo número 8 y el 9. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿Quién es el Hijo? Jesús. ¿Cómo le está llamando? Dios. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, ¿con qué cosa? Con óleo, con aceite de alegría, más que a tus compañeros. ¿Era aburrido Jesús? No, Señor. Era un tipo contento, alegre, feliz. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo debe ser el cristiano? Una persona seria, pero alegre, contento. Oiga, ¿qué aburrimiento es ese? Una cara amarrada, como que se murieron toda la familia. Yo no imagino el cielo así. Perdónenme, a mí no me vengan con ese cuento. Ser serio no significa ser aburrido con la cara como que se te murió toda la familia. Eso es ser aburrido, eso no es ser cristiano. Un cristiano es una persona, ¿me entiende? Claro, usted no va a andar con todos los dientes al sol siempre, pero se nota que usted tiene una actitud de, ¿me entiende? ¿O no? ¿Sí o no? A mí no me importa en la reunión que esté. Yo me siento feliz porque estoy con mi Señor. Y a veces se me olvida esa cuestión y hasta en los funerales he tenido problemas. Porque ustedes saben que cuando uno le predica a la gente, el muerto siempre queda atrás. ¿O no? Siempre, nunca ponen el muerto adelante para no predicar detrás del muerto. Siempre ponen el muerto atrás, la gente está enfrente. Y como uno pasa todo el tiempo predicándole a mucha gente en diferentes lugares, a uno se le olvida que hay un muerto ahí atrás. Y al rato empieza la gente a reírse. Y entonces uno se da cuenta que el muerto está ahí atrás, compadre.
Lo bueno es que hasta los familiares del muerto se ríen. Porque cuando el gozo del Señor llena el ambiente, usted no puede estar aburrido. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y esa es la grandeza y la belleza de esta experiencia. Número 3, la tercera señal que Dios le da a Moisés es que el agua se convierte ¿en qué? En sangre. Ustedes saben que el río Nilo, estoy explicando estos detalles porque van a ser necesarios en el resto de la semana y en el resto del estudio. Estas cosas tienen que estar claras. Mi pregunta, ¿hay un enfrentamiento entre el Dios Todopoderoso llamado Jehová y los dioses de Egipto, sí o no? ¿Hay un enfrentamiento o no hay un enfrentamiento? Número 2, ¿hay un enfrentamiento entre Moisés con un palo en la mano y el faraón de Egipto con un cetro en la mano, sí o no? ¿Hay un enfrentamiento entre Aarón, que es el profeta ahora que está representando a Moisés, y los hechiceros de Egipto, sí o no? Entonces es un enfrentamiento que hay. No es cuestión de sacar esclavos de un país, es pelea entre reinos, entre potestades, Dios contra el diablo. Esto no es cosa de juego. La nación más poderosa, Egipto. El ejército más poderoso, Egipto. Y los hijos de Dios, esclavos de Egipto, esclavos de Satanás. Y ahora Jehová viene con un tipo y un palo a sacar el pueblo, a librarlo de Egipto. Pero ¿qué esta ridiculez? Diría la gente. Y Jehová dice, con este tipo y con ese palo voy a sacar mi pueblo de ahí. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a arreglar a todos los dioses falsos que ustedes tienen. Todos esos demonios que tienen, les voy a dar una pelea y los voy a sacar de ahí. Y después que lo arregla todito, entonces voy a sacar mi pueblo. Y nada más lo voy a hacer con este hombrecito aquí, con el palito este en la mano. Cosas ricas. ¿No es el Dios suyo también? ¿Sí o no? Ay, que el vicio, Dios está por encima de los vicios. Que el mal carácter, Dios puede cambiar ese carácter. Que la enfermedad, pero ¿qué es lo que Dios no puede hacer? Hay un escritor, a mí me gustan mucho los libros. Se han dado cuenta que mientras uno más lee y aprende, como que más se goza la vida. Oigan lo que este señor escribió. Oigan lo que escribió. Estas señales muestran que Dios está con Moisés y que está activo en su medio. ¿Que está con quién? Y que está activo. Y él dice ahora, también simbolizan algo aún más grande, que Jehová es más poderoso que Egipto y que su faraón. Aunque Israel es un pueblo esclavo y débil y Egipto es una potencia mundial, el Dios de Israel, Jehová, es capaz de vencer y derrotar a los dioses egipcios y por lo tanto a la nación y a su gobernante. Israel es débil, pero tiene un gran Dios. Aplicando esta lección, cualquier grupo de personas que realmente cree de esta manera en Dios será librado como Israel lo fue. Y mire qué cosa linda. La liberación de la esclavitud primero llega a la mente. Cuando la mente es liberada por medio de la fe en un Dios todopoderoso, es posible la liberación completa y real. Pero si usted no lo cree, si usted no lo acepta, no puede ser liberado. Cosa linda. ¿Es todopoderoso el Dios tuyo? Sí, Señor, pero tú lo crees. Tú lo conoces. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te angustia? ¿Cuál es el problema? Entonces, descubre en ti, descubre en tu mente si en realidad cree y confía en ese Dios que tú dices creer. ¿Liberó Dios a su pueblo de Egipto? ¿Sí o no? ¿Acabó con todos los dioses falsos de Egipto? ¿Lo sacó por el desierto al pueblo? ¿Sí o no? Abrió el mar rojo, acabó con los ejércitos de Faraón. ¿Cuánto palo, cuánto garrotazo tuvo que dar Moisés con la vara? Ninguno. ¿Quién peleó por su pueblo? Jehová. ¿Cuántas espadas se enfrentaron entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto? Ninguna. Ellos no tuvieron que hacer nada. De hecho, ay Señor, perdonen, a mí esto me emociona y me gusta. Hay una serie de trabajos que hicimos. La serie se llama Jehová peleará por ti. Una serie preciosa. Éxodo capítulo número 13. Me gustan estas palabras de Dios. Versículos 13 y 14. Mire qué cosa rica. Bueno, vamos a estar aquí hasta que el Espíritu nos diga, porque a mí se me olvidó ponerme el reloj esta noche. Así que cuando el Espíritu me diga pare, yo paro. Mentira, perdón. Cuando falten 5 minutos me avisan, por favor. 5 para las 8:30. Dice el versículo 13.
Y Moisés dijo al pueblo, ¿qué dijo Moisés? Oh, perdón, ¿cuál es el incidente? Déjenme adelantarle un poquito esto. Llegaron frente al Mar Rojo. Detrás viene Faraón con su ejército. A la derecha están las montañas, a la izquierda las montañas. Así que ahora está la cosa interesante. Adelante el mar, a los lados las montañas y detrás viene el Faraón. Y el pueblo le dice, ¿y ahora qué? No había suficiente tumba en Egipto que nos enterraran allá. Porque era un pueblo terrible. Esos tipos eran terribles. ¿Tenían fe esa gente? Se parecen mucho a otros pueblos, ¿verdad? Y allí se presentan. Y entonces le dicen a Moisés, ¿y ahora qué? Me gustan las palabras de Moisés. Mire las palabras de Moisés. Número 1 le dice a Moisés, ¿qué cosa? No temáis. Y número 2, párense firme. Y número 3, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿Cuándo actúa Dios? Cuando todos tus recursos se acaban. Cuando ya inventaste todo lo que tú podías inventar. Cuando ya se te acabaron las flechas. Cuando se acabó todo. Entonces comienza Jehová. Yo prefiero tirar la flecha del principio. ¿No se dan cuenta que uno se pone a inventar de todo? No dejes de inventar. Dígale, Señor, yo no puedo. Y póngase al borde de una vez. Señor, no puedo. Mi negro para un intento. Ningún intento. ¿No se han dado cuenta? A ver, ¿recuerdan cuando Jesús estaba durmiendo en la barquilla? En el barco, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Se desató una tormenta. ¿Qué hicieron los discípulos? A pelear contra la tormenta. Y lucha para acá y lucha para allá. Y Cristo durmiendo. Y lucha para allá. Y de repente se está llenando de agua. Pues boten todo. Y empezaron a tirar todo al mar. Cuando ya botaron todo, la barquita seguía llenándose de agua. Y entonces se dieron cuenta que el Señor estaba ahí. ¿Y qué le dijeron a Jesús? Señor, no tiene cuidado que perecemos. ¿Cuántos iban a ahogar? ¿Cuántos iban a ahogar? En la mentalidad de los, usted no quiere decir, en la mentalidad de los discípulos, ¿cuántos iban a ahogar? Todos. Así que cuando le dijeron, no tiene cuidado que perecemos, ¿quién se iba a ahogar también? En la mentalidad de ellos, hasta Cristo iba a darse su chapuzón de agua allá abajo también. ¡Qué barbaridad! No es lo que nos pasa a nosotros. El problema del ser humano es que el humano se enfoca en lo malo, se enfoca en la oscuridad. Pero no somos hijos de la oscuridad. Nosotros somos hijos de la luz. No somos hijos del diablo, somos hijos de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? No somos de la mentira, somos de la verdad. Si nosotros somos de la luz, aprendamos a mirar la luz. Si ellos hubieran visto la luz, qué lindo cuando empezó la tormenta. Maestro, ¿qué pasa? Se avecina una tormenta. ¿Ah, sí? Sí, se ve que va a ser bien dura esta tormenta, Señor. Ah, no se preocupen. Mira, tormenta, desbarátate que tengo sueño. Y ya, eso hubiera sido todo. ¿Pero qué esperaron ellos? Que la cosa se pusiera crítica. Que la crisis fuera terrible. Que la cosa estuviera desastrosa. Para entonces decir, ya yo no puedo. ¿Sí o no? Diga, yo no puedo desde el principio, no sea bobo. No se esté arriesgando tanto y ay, si se le pasa la mano y ya te lo arreglan. O sea, renuncia desde el principio. Señor, yo no puedo nada. No, yo no quiero hacer nada. Aquí estoy. Versículo 14. ¿Qué dice el 14? Jehová peleará por vosotros. ¿Y qué cosa? Y vosotros estaréis ¿cómo? ¿Qué significa tranquilos? Es lo que menos queremos hacer. ¿Sí o no? Pero póngame a hacer algo. Pero yo quiero hacer algo. Te está tranquilo. Sí, Señor, pero por lo menos déjame hacer algo. Te dije que te estés tranquilo. Eso es lo que tú vas a hacer, estate tranquilo. ¿Nos estamos tranquilos? No. Y a veces nos movemos tanto que Dios no tiene por dónde entrar para ayudarnos. Nos dice, hey, ¿me va a dejar entrar? Señor, espérate, sí, ahora mismo. Señor, ayúdame. Y te mueve para aquí, te mueve para allá. Pero espérate. No, Señor, sí, ven, ayúdame. Y por donde quiera que el Señor va a entrar, tú te... ¿Y qué es esto? Hazte tranquilo. ¿Tenía el pueblo que estarse tranquilo frente al mar? ¿Podía hacer algo el pueblo? Nada. Si corría para el mar, se ahogaba. No podía subir la montaña y se echaban para atrás, lo arreglaban los egipcios. Entonces, ¿quiere usted llegar hasta el momento cero para que lo ayuden? No, te esté tranquilo ahora. ¿Y qué hizo Dios? Abrió el mar. Dice que vino un fuerte viento oriental y toda la noche caminaron dentro del mar. Me gusta la estrategia militar del Señor. Pues Dios se la sabe toda. Ustedes saben que cuando el ejército de Faraón vino,
la nube vino para atrás y se puso entre el ejército de Faraón y el pueblo de Dios. Pero también saben que el ángel que iba ahí vino y se puso también entre el ejército de Faraón y el pueblo. Y la nube era oscuridad para el ejército de Faraón, pero era luz para el pueblo de Dios. Así que el ejército de Faraón comenzó a perseguirlo y se metieron a la boca del lobo. Era de noche, se metieron al mar persiguiendo al pueblo de Israel, y después que estaban adentro fue que se dieron cuenta, compadre, que estaban dentro del Mar Rojo. Y toda la noche uno adelante y el otro atrás. Y cuando llegaron bien adentro del mar, el Señor le quitó la rueda a los carros y empezó a trastornarlo. Y entonces de la claridad de la mañana se ve que era bien ancho esa parte del mar. Entonces se dieron cuenta, compadre, que era una cortina de agua a la derecha y una cortina de agua a la izquierda. Ahí huyamos, dice uno, porque Jehová pelea por los israelitas. Huyamos. ¿Y tú te crees que yo te metí aquí para que huyan? Dice Jehová, para arreglarlo. Y cuando el pueblo ahí iba saliendo, le dice él a Moisés, extiende la vara para que arreglen ahí a los israelitas. ¿Y qué hizo el hermano Moisés? Extendió la vara. ¿Y qué pasó con el agua? Acabó con todos. ¿Quién peleó por el pueblo? ¿Quién peleará por ti? ¿Quién peleará por ti? ¿Quién te sacará de la esclavitud? Una pregunta, ¿estos son cuentecitos de hadas o son historias reales? ¿Son historias reales, sí o no? ¿Podemos confiar en ese Dios todopoderoso? ¿Sí o no? Tenemos que ser sacados ya de este Egipto mundanal para ser llevados a la Canaán celestial. ¿Sí o no? ¿Está Dios listo para llevarnos al cielo? ¿Sí o no? Yo imagino que las nubes en el cielo están todas listas y engrasadas. Los motores anillados y afinados para venir a buscarnos. Y los ángeles allá esperando el día y la hora que el Señor suene la campana para venir a recogernos. Yo sueño esa mañana gloriosa. Permita a Dios que usted pueda estar en ese día maravilloso y veamos la gloria de Jehová. Número 2, la segunda parte del capítulo 4 del libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 10, Éxodo 4, 10 hasta el versículo 17, presenta las objeciones que Moisés plantea. Una de las objeciones de Moisés es que él es tardo en el habla y es torpe de lengua. Me gusta el versículo 12 del capítulo 4 por la frase que Dios usa. Atención predicadores. Éxodo 4:12. Ahora pues, dice Dios, ve y yo estaré, ¿con qué cosa dice? Con tu boca. ¿Y qué dice ahora? Y te enseñaré, ¿qué cosa? Y te enseñaré lo que hayas de hablar. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Por qué tantas preocupaciones? Siéntese tranquilo y deje que Jehová trabaje. Estaré con tu boca y yo te enseñaré lo que debes hablar. ¿Cumple Dios su promesa? Si usted es un predicador, asegúrese de consagrarse a Dios. Asegúrese de presentar la palabra de Dios. Asegúrese de estudiar la palabra de Dios y asegúrese de recibir la unción del Espíritu Santo. Jesús dijo que el Espíritu Santo hablaría a través de nosotros. Y cuando eso ocurra, la gente cuando le escuche se dará cuenta que no es usted que está hablando, sino el Espíritu de Dios a través de usted. El resultado de sus predicaciones serán almas cambiadas y transformadas, vidas convertidas, corazones cambiados. Y usted notará cómo la predicación de Dios a través de usted es poderosa para la gloria de Dios, no para la gloria suya. ¿Sí o no? ¿Prometió Dios estar en la boca de Moisés? ¿Prometió Dios hablar a través de Moisés? Así lo hará a través de usted también, porque las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Dice Moisés en el versículo 14, envía a la persona correcta. Y a Dios no le gustó eso. Está poniendo demasiadas objeciones. Ya no es asunto de humildad. Ya es asunto como de cabezón, de cabezadura, de testarudez. Ven acá, ¿qué es lo que te pasa a ti? Me gusta, papá Dios, versículo 14. Mira lo que dice el versículo 14. Me gusta cuando el Señor, aquí dice la Biblia, dice el 13, oh Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. 14. Entonces, ¿qué dice? Jehová se enojó contra Moisés. Interesante estudiar la palabra se enojó. ¿Qué significa enojarse? En el lenguaje, en el concepto, en la persona de Dios. Me gusta lo que escribió este autor. El enojo de Dios muestra que está involucrado y que interactúa verdaderamente con las personas. ¿Que está como Dios?
Involucrado. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué cosa? Interactuando con las personas. No es un asunto de que yo estoy arriba y tú estás allá abajo. No, yo bajé para que estemos aquí al lado uno de otro. ¿Le dijo Dios que iría con Moisés a trabajar con el pueblo en Egipto, sí o no? Capítulo 3, versículo 12. Yo estaré contigo, yo voy a ir contigo. Somos compañeros de trabajo, Moisés. Tú y yo. Y Moisés con más excusa y más promesa. Mira, espérate un momento. Me gusta, papá Dios. Mira, vamos a ver. O sea, tú estás poniendo demasiadas cosas. Yo me estoy involucrando en eso también. Así que mi enojo es el resultado de que tú como que no me estás entendiendo. Pero tú no sabes con quién que tú estás hablando, muchacho. Nos mandó Dios a predicar. Prometió que iría con nosotros. Dijo Jesús que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿Por qué estamos tan flojos en la predicación del Evangelio? ¿Por qué no estamos sacando a los hijos de Dios de Egipto, del pecado y de la maldad? ¿No nos mandó Dios a nosotros como Moisés? ¿Sí o no? ¿No nos sacó a nosotros también? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Dice este autor, me encanta esta parte, el enojo de Dios muestra que está involucrado y que interactúa verdaderamente con las personas. No está lejos de su pueblo en un sentido emocional. Si queremos que Dios sufra con nosotros y ame con nosotros, debemos también esperar el enojo de Dios. El enojo de Dios es instructivo. Le dice a Moisés que está en el camino equivocado. Moisés aprende la lección y no protesta más. Se me ofendió el tipo, así que mejor me estoy tranquilo. Mira lo que dice la Biblia, qué cosa linda. Dice en los versículos 15 al 17 del capítulo 4. Dice el versículo 15, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Así se fue Moisés. Y volviendo a su suegro Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Se acabaron las protestas, se acabaron las objeciones. Sí, Señor, yo voy. ¿No le parece que el Señor tiene que dar un aloncito de oreja a nosotros también para ir? ¿Sí o no? Hay un himno que dice, si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? Ha impresionado mucho mi corazón ese himno. Hay billones de seres humanos perdidos y perdiéndose en el mundo, y hay millones de cristianos haciendo nada. Nada. Con una agenda personal que no funciona, ni avanza, ni para adelante, ni para atrás. ¿No se han dado cuenta? ¿Sí o no? ¿Tenía Moisés la prerrogativa de decirle a Jehová, no, se acabó y me voy? Sí, Señor. Pero ¿aceptó Moisés la dirección y la instrucción de Jehová? ¿Logró Dios con Moisés lo que quería? ¿Puede hacerlo con usted? ¿Hay mucha gente esclava en Egipto todavía? ¿Sí o no? Me encanta ir a los diferentes lugares, a los diferentes países que voy, porque la primera noche, cuando recibo a toda la gente, hay tantas caras diferentes y tantas cosas distintas. Y a medida que pasa la noche, puedo ver cómo el Espíritu Santo va cambiando los semblantes de las personas. Y cómo van haciendo en su rostro la esperanza y la fe y la confianza en Dios. Y cómo al final de la jornada las almas se entregan al Señor para la gloria de su nombre. ¿Puede hacerlo contigo el Señor? ¿Cuántos creen que Dios sí puede hacer con su vida obras maravillosas y milagros poderosos? Alabado sea el Señor. ¿Cuál fue el procedimiento? Recuerden que el tema de esta noche se llama el nombre y el método. ¿Qué es un método? La palabra método significa el camino a seguir. Es decir, cómo vamos a hacer las cosas. Dios le explica a Moisés cómo vamos a hacer las cosas. Le dice cómo van a suceder las cosas. Y le dice lo que tiene que hacer. Acabamos de leer que Aarón va a hacer el papel de profeta y Moisés va a hacer el papel de Dios. Pero ahora, cuando Moisés se dirige hasta la ciudad, Dios le indica a Moisés cuál es el orden en que él debe actuar. Primero, habla con Aarón. Segundo, habla con el pueblo. Y después, habla con Faraón. Qué cosa linda. ¿Nuestro Dios es un Dios de orden? Aquí hay una lección muy linda en las iglesias. Si usted tiene una idea o lo que sea, primero hable con Aarón, con el sacerdote de la iglesia, el pastor. Segundo, hable con la junta, el pueblo. Y si la cosa no pasó del pastor y la junta, tranquilícese. Porque hay mucha gente con unas luces nuevas ahora y muchas cosas raras. Y no hablan ni con pastor ni con junta, sino que van derechito al pueblo. Y cuando le dañan la cabeza a 2 o 3, que se encienden aquellos también, porque hay gente que andan buscando alguna razón para encenderse. Como que andan, como la época de los jueces, que andan buscando algo para distraerse. Y después que se arma el lío y se descubre que la cosa no era,
entonces queda un grupo como de avergonzados. Siguen el procedimiento. Capítulo 4, mire qué cosa linda. Capítulo 4, versículo 27. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron. Aarón aceptó lo que Moisés le dijo. Ahora Moisés y Aarón, ¿a dónde fueron? Al pueblo. Cosa linda. Mira lo que dice aquí. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. ¿A quién le reunieron primero? A los ancianos, a los líderes. ¿Y qué le dijeron? Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos de quién ahora? Del pueblo. ¿Le dio Dios a Moisés 3 señales? Ahora él hizo las señales. O sea, ustedes quieren ver que sí me habló. Miren aquí. ¡Pah! Y miren aquí. ¡Ra! ¡Ra! Cosa linda. ¿Le está dando las señales, sí o no? Pues eso fue lo que le dio el Señor. Mire qué cosa linda, versículo 31. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, ¿qué hizo el pueblo? Cuando el pueblo cree, adora. Cuando la gente conoce a Dios, adora. Adorar no es solo venir a un culto de la iglesia. Adorar es un estilo de vida. Adorar es saber que estás caminando al lado del Dios Todopoderoso. Adorar es saber que estás viviendo en la presencia del Dios Todopoderoso. Adorar es reflejar en tu vida la santidad de tu Dios. Adorar es dar a conocer las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Adorar significa que los atributos de Dios se ven en tu vida. Significa que los perfiles de Dios se ven en tu vida. Significa que el carácter de Dios se refleja en tu vida. Adorar significa que todo el universo te está contemplando y está entendiendo y comprendiendo la santidad del carácter de Dios. 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. Adorar es más que celebrar un culto. Adorar es más que cantar una alabanza. Adorar es más que participar de un sermón. Adorar es vivir una experiencia. Es vivir una relación real y personal con Dios. 1 Corintios 4:9. Y mira qué ocurre entonces. El resultado de esa adoración, el resultado de ese conocimiento de Dios, el resultado de esa experiencia con Dios, el resultado de esa entrega a Dios, el resultado de esa intimidad con Dios se traduce en algo que va más allá de la tierra, algo que trasciende lo humano, algo que se proyecta a la eternidad. Algo que se convierte entonces en una lección, no solo para los hombres, sino para los ángeles en el cielo y para todo el universo. 1 Corintios 4:9, mire qué cosa linda. Dice el verso 9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser, ¿qué cosa? Espectáculo, ¿a quién? Al mundo, ¿a quién más? A los ángeles, ¿y a quién más? ¿Dónde viven los ángeles? ¿Y los hombres? ¿Y qué es ese mundo, ese cosmos? Todo el universo. Así que si somos adoradores de Jehová, en nuestra vida se verá el carácter precioso de Jehová. Ser adorador de Jehová significa que estamos en la presencia de Jehová. Que su luz maravillosa ilumina nuestra luz, nuestro ser. Que su brillo se refleja en nosotros. Y que al mirarnos y contemplarnos, la gente puede saber que estuvimos con Jehová. ¿Qué pasaba con Moisés en la montaña? ¿Cuántos días duró con Dios la primera vez? 40. ¿Y la segunda vez? 40. ¿Y la segunda vez qué tuvieron que poner en la cara? ¿Por qué? Porque la cara le brillaba, porque había estado en la presencia de Jehová. Qué cosa linda. ¿Es lindo eso o no es lindo? ¿Sí o no? Necesitamos experiencia. No habrá que hablar. Solo habrá que vivir la experiencia con Jehová y la gente seguirá nuestro ejemplo, porque el poder de Dios estará con nosotros. Una pregunta, queridos. ¿Tiene sentido lo que estamos haciendo? Estamos perdiendo nuestro tiempo. ¿Esto es práctico o no es práctico? ¿Es real o no es real? Esto no es filosofía. ¿Vivió Moisés esa experiencia? ¿Habló con Aarón Moisés? ¿Moisés y Aarón hablaron con el pueblo? ¿El pueblo entendió? ¿Adoraron? Sí. Y Moisés dijo, esto está bueno.
Aarón aceptó el mensaje, los ancianos y el pueblo. Así que Faraón, seguro que esto es un clavo pasado. Clavo pasado. ¿Quién estaba con Faraón? El diablo. Y como dicen en la telenovela, el capítulo mañana es más interesante. Vamos a dejarlo ahí ahora, que van a tener que hablar con Faraón. Están preparándose para ir. Mañana tenemos que seguir ahí. El tema de mañana es muy interesante. Pero vamos a completar el tema de hoy. Hablemos un poquito de la adoración. Es interesante encontrar. Le dije que me dijeran el asunto del tiempo. 8 y 8. Oh, pero si tenemos la noche, está jovencita la noche todavía. No, esta noche está nuevecita todavía. Así que tenemos tiempo hasta mañana. Éxodo capítulo 3, versículo 5. Vamos a ver la importancia de la adoración en el libro. Todo el libro de Éxodo, la trama fundamental del libro es la adoración. ¿Cuál es la trama fundamental? Todo el libro es adoración. Cuando se le acercan a Faraón, ¿qué es lo que le piden a Faraón que el pueblo tiene que hacer? Adorar. Pero mire lo que dice en el capítulo 3, versículo 5. Éxodo 3, 5. Vamos rapidito. Qué bueno, el tiempo ha rendido bastante. Oiga, qué rico. 3:5, dice el 5. Y dijo, no te acerques, ¿qué cosa? Quita tu calzado de tus pies, ¿por qué? Porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Qué significa quitarse los zapatos? Adorar, adorar. ¿Recuerdan lo que le conté de Josué? Cuando se le apareció el príncipe de los ejércitos de Jehová, cuando iban a tomar Jericó, que le dijo, quítate los zapatos. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Josué capítulo 5, versículo 3 en adelante. Así que allí aparece la adoración. Versículo 12. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, ¿qué dice? Serviréis a Dios sobre este monte. ¿Qué van a hacer en ese monte? Van a venir a adorarme aquí. ¿Cuál es la trama del asunto? La adoración. Capítulo 3, versículo 18. Dice el 18, y oirán tu voz, e irás tú, y los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y le diréis, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora, camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. ¿Adoración o no? Adoración. ¿Cuál es el mayor empeño de Jehová? Jehová quiere que nosotros le adoremos, pero escuche bien, escúcheme bien, y es lo que el diablo quiere que lo adoren también. Escuche por favor esto que voy a decir. Porque usted adore a Dios, ¿se hace más grandecito Dios? No. Porque usted adore a Dios, ¿recibe algún beneficio? No. Porque usted adore a Dios, ¿hay algo que usted le está dando a Él? No. ¿Quién es el único que se beneficia cuando adora a Dios? Usted. Entonces Dios quiere que le adoremos para Él tener derecho legal sobre nosotros y darnos las bendiciones. Todo ser creado es hecho para adorar. Usted o adora a Dios, o adora a Satanás, o adora al yo. Pero claro, si adora al yo, está adorando a Satanás. Porque el egoísmo es la base del pecado. Y Dios dice, vengan a adorarme. Pero no es porque yo voy a ser más Dios, es porque así ustedes me dan el derecho legal de ser el Dios de ustedes. Y entonces yo puedo defenderlos, puedo bendecirlo, puedo cuidarlo y puedo protegerlo. Yo no necesito nada de ustedes, yo doy todo para ustedes. ¿Por qué no vienen a adorar? Mira lo que dice la Biblia. Capítulo 4, versículo 23. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejar ir. Y aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Adoración. Capítulo 4, versículo 31. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Pero mire qué cosa rica, capítulo 5, versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto, a adorarme. Toda la trama es la adoración. Capítulo 5, versículo 3. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora, camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios. ¿Adoración o no?
¿Sí o no? Cuando usted adora a Dios, usted queda bendecido. La razón más profunda y fundamental del libro de Éxodo y del Éxodo mismo es la adoración. Si Jehová es en verdad Señor de todos, debe ser adorado. Los estudiosos de la Biblia no pueden evitar comparar este éxodo israelita para adorar con el éxodo final de este mundo rumbo a la Canaán celestial. ¿Sí o no? Y es lo que dice este otro autor. El asunto en juego en el conflicto final también tiene que ver con la adoración. Dios debe liberar a su pueblo de la persecución de quienes lo obligarían a adorar a la bestia. Debe hacerlo para que puedan adorar al Dios verdadero de manera correcta. El tema en juego para todas las personas de todos los tiempos es si adorarán a los reyes y los reinos de este mundo o al rey y el reino del Señor, el Dios verdadero. ¿A quién está adorando usted? Todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida se convierte en un ídolo. Y un ídolo es lo que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida. ¿A quién estamos adorando? Si usted quiere saber a quién está adorando, mire su vida, mire su carácter. ¿A quién se parece usted? Siempre nos parecemos a aquello que adoramos. Es imposible adorar a Dios y no reflejar su carácter. Es imposible estar en comunión con Él y no reflejar su belleza. Si estamos adorando a Dios, nuestra vida reflejará que estamos en presencia de Él. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es doloroso y duro la palabra, pero hay que decirla. ¿A quién estás adorando? Dice en el camino a Cristo, ¿para quién son tus más secretos motivos? ¿De quién es que más te gusta hablar? Tus más profundos sentimientos, ¿para quién son? Tus mejores horas y tus momentos a solas más hermosos, ¿a quién se lo dedicas? Si estás en comunión con Dios, si estás lleno de la presencia de Jesús, si el Espíritu ha ungido tu vida, los demás notarán el perfume, el aroma y la fragancia de Dios reflejado en la vida tuya. ¿Necesitamos esa experiencia? ¿Sí o no? El tema central del Éxodo es la adoración. Y hay más pasajes hermosos, capítulo 7, versículo 16. Capítulo 7, versículo 16. Mire qué cosa rica. Y dije, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y aquí que hasta ahora no has querido oír. Adoración. Capítulo 8, versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Todo el problema es dejarlo que salgan para que me adoren. Todo el tema es adoración, adoración, adoración. Capítulo 8, versículo 8. Mire qué interesante. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Capítulo 8, versículo 20. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí que él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Adoración. Capítulo 8, versículo 25. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceremos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, y orad por mí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Adoración? Adoración. ¿Sí o no? Todo el problema de hoy del mundo cristiano es la adoración. Todo el problema cristiano de toda la historia ha sido la adoración. Todo el problema de las iglesias es la adoración. Todo el problema de los hogares es la adoración. Todo el problema del mundo es la adoración. ¿A quién están adorando los cristianos? Es la pregunta. Porque si están adorando a Jehová, entonces tienen el poder de Jehová. Pero ¿cómo se explica que cada día hay más cristianos en el mundo y el mal tiene más poder?
como se explica, las iglesias cristianas tan pobres y haciendo todo tipo de musaraña y de moriquetas para traer almas a los pies de Jesús, cuando tenemos un Dios todopoderoso. ¿Cómo se explica iglesias cristianas haciendo marketing para ganar almas? ¿Qué relajo es ese? ¿Qué es eso? La única que negocia con las almas de los hombres es Babilonia, lo que dice en el libro de Apocalipsis capítulo 18. ¿Dónde está la adoración a Jehová? ¿Dónde está el poder de Jehová? ¿Dónde está el poder de Dios en su pueblo? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuánta capacitación tenía Pedro? Ninguna. ¿Y el diácono Felipe? Ninguna. Pero estaban ungidos con el Espíritu de Dios. Adoraban a Jehová. ¿A quién está adorando usted? ¿Verdad que el culto familiar ya es una reliquia? Que casi ni se habla de eso. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo podemos tener poder de lo alto si no adoramos a Jehová? Hermanos queridos, ¿entienden lo que estamos haciendo? ¿Sí o no? ¿Tiene sentido esto o no tiene sentido? Mira lo que dice la Biblia. Capítulo 9, versículo 1. Para que vean la adoración en todo el libro. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Capítulo 10, versículo 8. La misma cosa. Dice el verso 8, y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Y así sigue hablando el versículo 11, del 23 al 26, capítulo 12, versículo 31, capítulo 16, versículo 22 al 30, capítulo 24, versículo 1 al 12. Pero escuche qué interesante, recuerdan que nos quedamos, que Moisés habló con Aarón y lo aceptó. Y entonces Moisés y Aarón hablaron con los ancianos y hablaron con el pueblo aceptó. Y entonces el pueblo adoró. Está bonita la cosa. En el capítulo 5 la cosa se complica. Ahora Moisés dice, wow, yo no sabía que esto era tan fácil. Mira cómo el pueblo dijo que sí. Y como todos han dicho que sí, ahora no más falta que Faraón diga, sí, cómo no, váyanse. Váyanse. Capítulo 5. Aquí se pone interesante la cosa. Versículo 1 al 3. Éxodo 5, 1 al 3. Y aquí vienen los conflictos que son los que definen la belleza y la santidad de todo este negocio. Dice el versículo 1. Éxodo 5, 1 al 3. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora, camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Esa última parte se la añadió Moisés, o se la añadió Aarón. Dios no dijo eso. ¿Vieron la última parte de que iba a venir a castigarlo? Dios no dijo eso. Esa era la actitud de los dioses falsos. Esa no es la actitud del Dios nuestro. Así que después podemos estudiar esa partecita, pero ahora nada más quería decírselo. Cuando Dios lo mandó, no dijo que lo iba a castigar. Número 1, la pregunta de Faraón. ¿Quién es Jehová? Versículo 2. Número 2, versículo 9. Mira lo que hace Faraón. Y aquí hay mucho que decir. Verso 9. ¿Qué dice el verso 9? Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Versículo 18. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. En el capítulo 5, versículo 7, no le van a dar paja. En el capítulo 5, versículo 14, entonces lo azotaron. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy como antes? Mañana vamos a estudiar que esos capataces eran israelitas, pero los cuadrilleros eran egipcios. Así que la estrategia egipcia para gobernar los esclavos era interesante. Los cuadrilleros eran egipcios, pero los capataces eran judíos. Así que había judíos obligando a judíos a trabajar. La paliza se la dan a los capataces porque son judíos, para que obliguen a los judíos a trabajar. Y los egipcios estaban afuera, mirando el show o contemplando el problema. Y vamos a terminar hoy
con el reclamo de Moisés, capítulo 5, versículo 22 y versículo 23. Así que ahora salen los capataces de la presencia de Faraón, apaleados con la paliza que le dieron, con las palabras contrarias de Faraón, y entonces dicen, oye, pero desde que Moisés llegó, la cosa se nos tornó al revés. En lugar de liberación nos están esclavizando más. Esto se está poniendo feo. Versículo 22, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. ¿Está sombría la cosa? ¿Sí o no? ¿Qué va a hacer Jehová entonces? El pueblo gime de dolor porque ahora la esclavitud se la hicieron más pesada. Aarón y Moisés están mal parados delante del pueblo. Los ancianos miran a Aarón y a Moisés como diciendo, usted tiene la culpa que la cosa se nos complicara más. Y ahora Moisés le dice a Jehová, oye Señor, ¿y qué es lo que usted está haciendo? La pregunta es, ¿qué hará Jehová? Continuará. Ese será el capítulo de mañana. ¿Qué hará Jehová? Yo termino con una pregunta, sinceramente. ¿Necesitamos una experiencia nueva con Jehová? ¿Sí o no? Vamos a ser sinceros, ¿sí o no? Oiga, usted no se cansa de vivir la misma vida de la misma manera todo el tiempo. Yo le voy a ser honesto, yo no podría vivir una vida cristiana así como la vida de la puerta, que va y que viene. Que va, ay no. Cuando yo conocí a Dios tenía 19 años. Y le dije, mira, si tú eres real, Señor, yo quiero que caminemos de la mano. Pero yo necesito saber que tú estás conmigo. Ya pasaron 29 años y yo sé que Dios está conmigo. He visto maravillas y cosas maravillosas que Él hace. ¿Le gustaría a usted que Dios se revelara en su vida? ¿A cuánto le gustaría? Usted se debe ponerse en pie para que terminemos con una oración. Mañana voy a comenzar hablándole de lo que es el efecto mariposa. ¿El efecto qué? Mariposa. Y mañana le voy a decir un secretito del Señor en la vida de los cristianos. ¿Se han dado cuenta que cuando va a amanecer se pone más oscuro? ¿Sí o no? ¿No se han dado cuenta de eso? Cuando va a amanecer se pone más oscuro. Y eso es un detalle muy interesante para nosotros. En el capítulo 6 aparece una palabra que es clave. Me gusta. Esa palabra es clave. Cuando la cosa se tranca, entonces Jehová dice, ahora vamos a trabajar. Me gusta cuando dice, ahora. Usted se atreve a ponerse en la mano de Dios.